Hoy vamos a ver un tema, ¿ok? El cual es bastante elemental, ¿ok? Cuando nosotros damos nuestros primeros pasos en programación, ¿ok? Y ese tema son los diagramas de flujo, ¿ok? Los diagramas de flujo tienen una definición bastante sencilla, ¿ok? Y esta es esta. Eh, un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo, ¿ok? Estos diagramas nos ayudan bastante, especialmente para desarrollar una lógica para la resolución de problemas, ¿ok? Es por eso que es tan esencial en, en estos primeros cursos de programación y es bastante fundamental desarrollar este tema de manera adecuada, ¿ok? Y eso es lo que voy a tratar de hacer hoy, ¿ok? Ah, una forma fácil de entender un diagrama de flujo es verlo como una especie de rompecabezas, ¿ok? Un rompecabezas en el cual hay ciertas piezas las cuales tienen ciertas funciones, ¿ok? Y con esas piezas podemos armar muchos rompecabezas, los cuales van a ayudarnos a resolver ciertos problemas, ¿ok? Pero antes de resolver un problema, nosotros necesitaríamos saber cuáles son estas piezas, cuáles son sus funciones y cómo podemos utilizarlas, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso, con las piezas. La primera pieza con la que nos topamos es esta, ¿ok? Esta pieza más que todo nos ayuda a dar un inicio y un final, ¿ok? A un diagrama de flujo, ¿ok? Estas piezas son importantes, si no, ¿cómo sabrías en dónde y dónde termina, en dónde empieza y en dónde termina un diagrama, ¿no? Entonces estas piezas son importantes. Otra pieza que es bastante esencial es esta, ¿ok? Esta pieza nos ayuda a realizar procesos, ¿ok? Especialmente procesos de asignación, ¿ok? Y procesos aritméticos, ¿no? ¿Ok? Otra pieza esencial es un poquito más compleja y es esta. Esta estructura se la denomina condicional, ¿ok? Y usualmente esta nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Es posible que en algún punto de nuestro algoritmo, el algoritmo tenga que tomar decisiones en base a algo, ¿no? Entonces esa pieza nos ayuda a hacer eso en un diagrama de flujo, ¿ok? Hay otra estructura que también es bastante esencial y la cual es más compleja y la cual es esta, ¿ok? Esta estructura es una estructura iterativa. Esta estructura más que todo nos ayuda a repetir un determinado proceso por un determinado número de veces, ¿ok? Es posible que es posible que en algún algoritmo nosotros necesitásemos, ¿no? Realizar un proceso un determinado número de veces, ¿no? Una y otra vez. Entonces, esta estructura nos ayuda a graficar eso en un diagrama de flujo, ¿ok? Y hay una estructura que es bastante parecida a ella, ¿ok? Que es esta, ¿ok? También es una estructura iterativa y esta también nos ayuda a realizar un proceso repetidamente, ¿ok? Pero la diferencia de esta con la de arriba es que
con esta nosotros repetimos un proceso sin saber cuántas veces ese proceso se va a repetir. ¿Ok? Sin embargo, la estructura de arriba nos ayuda a realizar ese proceso por un determinado número de veces. ¿Ok? ¿Ya? Y bueno, hay otras dos estructuras que también son esenciales y estas son sencillas. ¿Ok? Y estas más que todo, bueno, esta más que todo es para mostrar los resultados que encontremos, ¿no? ¿Ok? Esta estructura, que es una especie de guillotina, nos ayuda a mostrar los resultados que encontremos, ¿no? Esta estructura nos daría paso a las variables de salida, ¿no? Esta estructura nos sirve para mostrar, ¿ok? Cualquier cosa que nosotros queramos mostrar. Y bueno, la última estructura sería esta. La cual es una flechita, ¿ok? Y esta estructura más que todo nos ayuda a conectar, ¿ok? Cada una de estas piezas, ¿ok? En un determinado diagrama de flujo. También esta estructura nos ayuda a visualizar especialmente a las direcciones en las que nosotros tenemos que ir en un diagrama de flujo, ¿ok? Y esta estructura se la llama conexión, ¿ok? Entonces, estas son las estructuras más esenciales que nosotros tenemos en un diagrama de flujo, ¿ok? Con estas estructuras nosotros podemos representar gráficamente un determinado algoritmo, ¿ok? ¿Ok? Y bueno, para entender un poco más de esto, necesitaríamos un ejemplo, ¿no? Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser realizar un diagrama de flujo para sumar dos números, ¿ok? Eso es bastante sencillo y lo vamos a hacer con estas piezas que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, para eso necesitaríamos obviamente un inicio. Entonces, dibujamos el inicio. Inicio. ¿Ok? Luego, tendríamos acá que definir dos variables, ¿ok? La cual lo haríamos con el símbolo de procesos, ¿no? Vamos a suponer que vamos a definir tres variables. Vamos a definir una variable A que vamos a suponer que va a ser 2 y vamos a suponer que vamos a definir una variable P que va a tener un valor de 3. Y por último vamos a definir una variable S donde vamos a guardar la suma. ¿Ok? Y esto lo tenemos que conectar por medio de conector. ¿Ok? Luego tendríamos que hacer un proceso. El cual sumaría estos dos números. S es igual a A más B. ¿Ok? Unimos todo esto. Y por último, como ya tenemos todo eso, tendremos que mostrar el resultado por medio de la pieza que utilizamos para mostrar. Y mostramos S. ¿Ok? Y bueno, como el algoritmo ya estaría terminado, tendríamos que finalizar
este diagrama de flujo y darle un fin. ¿Ok? Este es un ejemplo bastante sencillo, ¿ok? En el cual nosotros podemos utilizar un diagrama de flujo, ¿ok?